Buenos días, buenas tardes nuevamente. Anunciamos, considerando que aquí se encuentra nuestro pueblo, nosotros en la Comisión de Educación también tenemos ya incluso programado una reunión descentralizada desde el mes de octubre, fijado hoy día 4 de febrero, iba a ser a las 10, hemos cedido la hora a nuestro colega de la Comisión de Transportes. A manera de introducción, hasta que se instale la Comisión de Educación, que coincidentemente muchos de los miembros están aquí presentes y también son miembros de la Comisión de Transportes. Antes de iniciar la reunión, quiero dar a conocerle a ustedes qué ha venido ocurriendo en la Comisión de Educación y con el sector de educación. En realidad, esta comisión y este tema de la educación es un tema muy importante. Nos ha tocado estar en esta comisión juntamente con los miembros en una comisión con bastante problema, ¿no? Hemos, si se quiere, tenido una conversación no muy fluida con el anterior ministro de Educación, el señor Saavedra. Empezando a analizar la problemática de lo que es educación básica regular. Hemos conversado con él y son testigos los miembros de la comisión. Lo hemos tenido en la comisión, en el Congreso, en una primera oportunidad, exactamente 10 horas sin levantarnos de la mesa de sesión, en la que hemos analizado, se le ha alcanzado al ministro la problemática del sector, lo que es educación básica, o sea, inicial, primaria, secundaria, la problemática de lo que es educación superior universitaria, los institutos, la problemática de la educación universitaria, la problemática desde el punto de vista de infraestructura que carece, especialmente los pueblos como Puno Región, los pueblos andinos, los pueblos que están en los barrios marginales, tienen una infraestructura totalmente deficiente, y, por no decirlo, inexistente, por ejemplo, para los pronoís, que funcionan casi en su totalidad en lo que es el Perú interior, en salones comunales, en locales prestados, que ni siquiera tienen servicios higiénicos, no porque ellos no lo quieren hacer, sino que así es la realidad. Se le ha alcanzado toda esa problemática, pero lamentablemente, y debo decirlo, por una oreja entraba y por la otra salía. Nos alcanzaban los profesores, 40.000 profesores despedidos. Nos alcanzaba su problemática casi a diario. Nosotros hemos atendido a todos los que se nos han acercado. Hemos trasladado esa problemática al señor ministro, porque es función del Ejecutivo resolver eso. También hay un problema con los directores que han ganado un concurso para reemplazar a directores que han sido cesados. Estos directores han sido repuestos por el Poder Judicial y se ha creado un conflicto. Por una parte tenemos directores que ganan el juicio para ser repuestos y por otra parte directores que han ganado el concurso que están ejerciendo. Entonces, toda esa problemática se ha conversado, pero lamentablemente no hemos llegado a ningún acuerdo. Sobre lo que es los Juegos Panamericanos, se pidió que se aprobara en la comisión el proyecto que cuesta más de 4.000 millones de soles, 4.000 millones, pero lamentablemente en ese entonces, estamos hablando de septiembre, octubre, no nos podían alcanzar. ¿Cómo van a gastar esos 4.000 millones? No nos decían cuánto se van a gastar en infraestructura. Y es más, si los Juegos Panamericanos están a la vuelta de la esquina, entonces también había sido motivo de conflicto, porque nosotros decíamos, ante tanto acto de corrupción que se ha descubierto con el gasoducto, con el metro, con los patrulleros, etcétera, etcétera, habían aparentemente indicios de que también iba a ocurrir lo mismo con los Juegos Panamericanos. Pero no hemos logrado, de parte del ministro Saavedra, exministro Saavedra, que nos alcance, que nos diga, porque nosotros dijimos, señor ministro, a nosotros usted no nos va a engañar, queremos que nos traigan los proyectos, cómo se van a gastar esos dineros, porque ese dinero es del pueblo. Eso no es
entrabar, poner piedras en el camino, sino solamente pedir las cuentas claras. Pero lamentablemente nunca hemos llegado a tener un consenso, un acuerdo. A raíz de esto es que surge la propuesta ante la compra de las computadoras por más de 300 millones, es que se plantea la censura del ministro Saavedra. ¿Por qué? Porque uno no podía resolver los problemas de la educación, ni siquiera podíamos sentarnos y escuchar y empezar a resolver. Él no era un ministro nuevo, es un ministro que ya estaba 3 años, o sea, no podía decir, estoy aprendiendo. Pero lamentablemente, un superministro con un presupuesto en el que había 800 millones para gastos de consultoría, no podía ser aceptado. Cuando se tiene la deuda social del maestro, cuando se tiene carestía de presupuesto para atender la construcción de colegios, de escuelas, equipamiento. Es decir, se estaba gastando dinero en aspectos que tal vez sean importantes, pero no a esos montos. Sumado a los 300 millones para gastos de publicidad del Ministerio de Educación, estamos hablando de más de 1.000 millones. Y en un país pobre no se podía dispendiar ese dinero. Por lo menos nuestra posición esa fue. Nosotros censuramos al ministro por su incapacidad y por no mostrar las cuentas claras, por su incapacidad de resolver los problemas. Como ven, querido pueblo, no ha sido una comisión muy fácil. Aquí están los miembros de la comisión, está acá nuestro querido amigo Sergio Dávila, que es miembro del partido de gobierno, que está siempre presente, ¿no? Son testigos, no estamos exagerando y queremos que ustedes conozcan y esperamos, señor congresista que representa al Ejecutivo, y creo, ojalá, en buena hora, que con la nominación de la nueva ministra parece que se abren nuevos horizontes en la que hemos empezado a dialogar, hemos empezado a conversar y eso es bueno, pero una conversación es de ambos lados, una conversación en la que, digamos, oír los otros ya no es conversación. Entonces, yo tengo la esperanza de que empecemos a resolver los problemas. Y ella justamente estuvo el día 2 de febrero, el día central de nuestra familia Candelaria, en la que inicialmente hemos hecho una reunión de trabajo juntamente con el gobernador regional, con el director de la ADREP, en la que se le ha alcanzado la problemática que tenemos, especialmente aquí en Puno Región, en cuanto se refiere a infraestructura, en cuanto se refiere al aspecto laboral, en cuanto se refiere a la problemática de los docentes despedidos, lo que atañe al sector de educación. Yo saludo la presencia de la ministra aquí en Puno y escuchar directamente de los actores esta problemática. También tengo la esperanza de que haya una flexibilidad, de que podamos mejorar esa ley que ha sido enviada por el Ejecutivo, que obviamente preocupa mucho al maestro en lo que se refiere a lo que es el desempeño laboral. Nosotros dijimos que es muy draconiana, porque después de 3 evaluaciones se va a la calle. Pero la ministra dijo, no va a ser así, no va a ocurrir eso. Esperamos que eso sea cierto. También se ha aprobado en la Comisión Permanente del Congreso un aumento para el maestro. No es significativo, pero no podíamos nosotros asumir el riesgo de que se nos diga, por culpa de la Comisión de Educación y por culpa del Congreso, no se está aumentando al maestro. Porque ahí queda el compromiso firme que a partir del año 2018, eso está registrado en las actas de la Comisión Permanente del Congreso, que es el Congreso en pleno en pequeño, el compromiso de la ministra y del Poder Ejecutivo de que a partir del 2018 el sueldo mínimo del maestro de aula va a ser 2.000 soles. Esperamos que cumpla eso. Por lo menos se ha logrado arrancar ese compromiso al Poder Ejecutivo. Así es, un preámbulo mientras se instalaba la Comisión de Educación, vamos a proceder a iniciar formalmente en la sesión descentralizada de la Comisión de Educación, una sesión extraordinaria que lo hemos querido hacer aquí en nuestro pueblo. Gracias. Señor secretario, verifique usted el quórum correspondiente con la presencia de los congresistas.
Guillermo Bocángel, Edilberto Curro, Edmundo del Águila, Carlos Domínguez, Justiniano Apaza, Sergio Dávila, Gilmer Trujillo, Lucio Ávila. Hacemos el quórum de ley para poder realizar esta sesión descentralizada de la Comisión de Educación. Y también tenemos, en calidad de invitados, como es derecho de todo congresista, de poder participar activamente, a la congresista Alejandra Aramayo, de Fuerza Popular, al congresista Alberto Eugenio Quintanilla Chacón, el congresista Moisés Mamani, al congresista Ushñaba, y con la licencia de los siguientes congresistas: de Milagros Salazar de la Torre, Edgar Ochoa Peso, Gloria Montenegro Figueroa, Karina Beteta Rubín y Gladys Andrade de Salguero. Con esta precisión iniciamos la sesión. Señor secretario técnico, empezaríamos con informes que desea hacer algún congresista. El congresista Curro, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, por su intermedio, saludar a todos los colegas congresistas que están presentes en esta mesa directiva, y asimismo a los compañeros maestros, a las compañeras maestras que están presentes en este auditorio, y a la distinguida audiencia. Estas sesiones extraordinarias están llevándose en diferentes ciudades. En la Comisión de Educación el año pasado hemos pedido de que se debe realizar las comisiones en forma descentralizada en diferentes regiones. Habíamos quedado, por ejemplo, ya los lugares como Chimbote, Tingomaría, Puno. No se ha podido realizar en los lugares anteriores, en las ciudades anteriores de Chimbote, Tingomaría, por la situación de que precisamente esos días se discutía el presupuesto para el año fiscal 2017. Y hoy día se está haciendo realidad esta sesión descentralizada como sesión extraordinaria. En cuanto al informe, a nivel nacional tenemos más de 100 colegios emblemáticos que están aprobadas sus presupuestos y también los expedientes. Lamentablemente no se viene ejecutando esas obras en diferentes colegios emblemáticos. Caso de la región de Puno, ya se viene ya ejecutando, y otros están a punto de ejecutarse. Solamente 3 colegios: Jai José Antonio Encinas, de la ciudad de Juliaca. La situación de los estudiantes está en condiciones infrahumanas, y también hay problema acerca del inicio de las labores escolares. Ya se viene ejecutando, pero el otro día nosotros nos hemos entrevistado con el señor director y también representante de Asociación de Padres de Familia, de que se ha instalado 40 o se va a instalar 40 aulas prefabricadas, y también se necesita servicios higiénicos. El problema es servicios higiénicos. De esto
estaría ejecutándose o instalación de los servicios higiénicos aproximadamente en el mes de abril. Es un problema gravísimo. De igual manera, nos hemos entrevistado con los directores de diferentes niveles y asimismo con los docentes y también con la Secretaría de diferentes instituciones educativas de que el programa CIAGI, que registra las notas, no solamente la finalización del año escolar, ha sido un problema, una dificultad, la finalización del año escolar 2016. Antes se elaboraban manualmente todos los documentos y se realizaban las clausuras en el día, en la hora fijada. Ahora que dependemos de una máquina, de un sistema, eso pues no ha permitido realizar las clausuras respectivas en diferentes instituciones educativas, postergando hasta 3 semanas, 2 semanas, 1 semana, inclusive viajaron de algunos distritos hasta la ciudad de Arequipa para poder ingresar las notas respectivas. Entonces exigimos esto de que hay que tomar nota sobre este sistema. De igual manera, la situación de los directores que han sido injustamente sacados de sus cargos ahora están respaldados con una medida cautelar y eso esperamos que resuelvan los directores regionales de educación, también de las mujeres y asimismo Ministerio de Educación. De igual manera, respecto a los maestros o docentes despedidos y los maestros contratados no acceden a ciertos beneficios como bono por escolaridad, no se les reconoce la licencia. En consideración la invitación, quedaría aprobado. Más bien, antes, por favor, vamos a terminar. La invitación sería a partir de la semana del 13. La semana del 13 coordinaríamos para que se le pueda invitar en una sesión extraordinaria en este mes de febrero. Febrero sería una sesión extraordinaria porque antes del inicio de clases, ¿no? ¿Correcto? Ya, vamos a cursar la invitación a la ministra. El día queda por fijarse, pero es a partir del 13. A consideración. Sí. Perdón, señor, a los miembros que asisten, por favor, le pedimos orden. Esta es una sesión extraordinaria en la que tienen solamente participación los señores congresistas. Si alguien quiere hacerlo, tiene que hacerlo a través de un señor congresista. Hoy día no lo podemos invitar a la ministra. Vamos a tener que fijar una fecha, teniendo en cuenta que también hay semana de representación. Vamos a convocar a una sesión extraordinaria en el mes, porque comunicamos, el Congreso está en receso. Sin embargo, dado la emergencia que hay en el sector de educación, vamos a convocar a una sesión extraordinaria. Esto tiene que ser en la ciudad de Lima. Bien, a consideración, el acuerdo de que vamos a invitar a la ministra. Consideración. ¿Están de acuerdo? Se levanta la mano. No hay oposición, por unanimidad. Bien, Pedido. Con este acuerdo, bien breve, por favor. Pedido. Gracias nuevamente, señor presidente. Pido de que se le conceda brevemente un espacio de tiempo para que puedan intervenir en el uso de la palabra para los siguientes docentes: Melba Cárdenas Castro, César Álvarez Cisneros,
Luis Velarde Colque, Tomás Mendoza Pacontía, Edgar Román Yerba Zapana. Gracias. Bien, eso lo vamos a considerar como es procedimiento al final y vamos a ver si el representante lo puede hacer por un tiempo limitado. No hay más, congresista Távila. Pedidos, estamos en pedidos. Congresista Domínguez. Sí, presidente. Dentro de la agenda de la Comisión de Educación se está evaluando el tema referente a la sesión descentralizada en la ciudad de Chimbote. Es por ello que como pedido solicito que se considere con fecha 27 de febrero. He coordinado con la comisión y tienen más o menos esa fecha disponible para poder hacer una sesión extraordinaria que ya viene siendo postergada ya con bastante tiempo. Por favor, lo dejo a consideración de la presidencia para que de una vez tomen la decisión. Y por otro lado también solicitarle, presidente, como le hice mención, como pedido referente a nuestro proyecto de ley con referencia a la edad cronológica para los niños que puedan acceder a la matrícula hasta el 31 de julio, que por favor también se considere en la visita de la ministra y que nos exponga cuál es la situación de los mismos y en todo caso la misma comisión tome esta observación que ha sido realizada por el Ejecutivo y tomar nuestra decisión firme, que esta lucha de tantos niños que merecen estar estudiando de una vez sea definitiva y en todo caso se eleve al Pleno para ser aprobado y de una vez el Congreso apruebe este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Gracias. Congresista Sergio Gabriel, tiene su palabra. Gracias, presidente. Primeramente agradecer la invitación para participar en esta comisión, esta sesión descentralizada. Felicitarlos realmente por estas fiestas que se vienen desarrollando y decirle, aquí vemos un grupo de maestros, parece que están presentes aquí, seguramente del SUTEC. Felicitar la presencia de ustedes porque... Felicitar la presencia de todos ustedes porque eso nos da valor para poder seguir luchando con ustedes. Pedirle, presidente, no sé si tiene conocimiento o no, los profesores me van a poder ayudar un poquito. Hay una resolución 728, si no me equivoco, es la de las horas, de 24 a 30 horas. Congresista Dávila, a través de la presidencia. ¿Cómo? A través de la presidencia. Sí, presidente, para solamente decirle que se considere dentro de esta sesión que se ha modificado la resolución donde se estaba incrementando las horas a los maestros de 24 a 30 horas. Esa modificación ya se ha hecho a través de la ministra, se le solicitó, por lo tanto, ese incremento queda nulo. Este incremento afectaba a los maestros porque el hecho de incrementar las horas a los maestros reducía la capacidad de contratación a otros. Esa resolución ya salió, ya quedó nula y quedan únicamente las 24 horas. Gracias. En la invitación que se va a cruzar seguramente ella va a aclarar esta situación. No habiendo más pedidos, pasamos a la sección orden del día. Como primer punto tenemos la exposición del señor congresista Cristina Paza, autor del proyecto de ley número 400/2016-11R, en el que se propone la ley que autoriza el nombramiento de trabajadores administrativos del sector de educación. Tiene el uso de la palabra el congresista Justiniano Apaza. Gracias, señor presidente. Muchos especulan, permítame un segundo, sobre el problema del aumento de los maestros. Creo que sobre este aspecto hay mucho pan que rebanar. No hay tal aumento que se pregona. El aumento que se da a los maestros no está cumpliéndose con la promesa que se hizo, que debían de tener un salario básico de 2.000 soles. Eso recién se va a dar el 18. Creemos de que el aumento tampoco ha sido pues generalizado. Ha sido un aumento proporcional en el que tiene un aumento de 200 y tanto algunos, los otros van a tener 2 soles de aumento. Este tal aumento no es real y objetivo. Llegará otro momento de hablar sobre eso de los aumentos, señor presidente. Con su permiso siempre queremos decir y hablar sobre el nombramiento de los trabajadores administrativos del sector de educación. Un sector totalmente olvidado, un sector totalmente discriminado, que no cesa sino trabajar
años y años y nunca ser nombrados. La presente iniciativa legislativa propone, señor presidente, autorizar el nombramiento de los trabajadores administrativos del sector de educación que a la fecha de la vigencia de la presente ley se encuentran laborando en la condición de contratados por no menos de 3 años consecutivos o alternados. Este proyecto, señor presidente, sería que el nombramiento serían en las plazas orgánicas presupuestadas, siempre y cuando dichos trabajadores cumplan con los requisitos previstos en los artículos 15 del Decreto Legislativo 276, Ley de las Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. A través de esta propuesta, señor presidente, esta legislativa se busca regularizar la situación laboral de miles de trabajadores administrativos del sector de educación. Señor presidente, hacemos esta sustentación de este proyecto porque muchos de los cuales llevan años prestando servicios al Estado sin un contrato que garantice su estabilidad laboral. Es en ese sentido, señor presidente, que las leyes del presupuesto público para los años fiscales 2009 y 2010, así como la ley 28676, ley que autoriza el nombramiento de los trabajadores administrativos del sector educación, han logrado beneficiar tan solo al 30% de los trabajadores administrativos y el 70% no tiene el nombramiento respectivo. Por eso, quedando aún un 70% de trabajadores que se encuentran pendientes de gozar del beneficio propuesto por esta iniciativa legislativa. Señor presidente, estos trabajadores en su mayoría cuentan con 6, 7, 8 o 10 años de servicios, en algunos casos continuos y otras veces alternos. Al respecto, señor presidente, debo indicar que existen leyes que han tratado de corregir esta situación, como por ejemplo, y eso saben todos los que están laborando en este sector, la ley 28638, ley que autoriza el nombramiento de auxiliares que laboran en los centros y programas educativos, la ley 2876, ley que autoriza el nombramiento de los trabajadores administrativos del sector de educación, ley 28560, ley de nombramiento del personal técnico, asistencial y administrativo, personal del servicio y auxiliares asistenciales que se encuentran prestando en los centros educativos sus servicios correspondientes. Estas 4 leyes muestran que es posible solicitar, señor presidente, como fundamento de este proyecto, beneficio para los trabajadores, por lo que la propuesta legislativa se enmarca en los postulados constitucionales de nuestro país. El nombramiento del personal contratado, señor presidente, es urgente. Por eso que invocamos a los demás colegas para que nos apoyen en este proyecto y este sector de los trabajadores que trabajan como auxiliares de educación tengan el nombramiento correspondiente, porque de acuerdo a lo que he expuesto y de acuerdo a otras disposiciones de otros sectores de los trabajadores se han colegido con el nombramiento correspondiente. Por lo cual invoco una vez más a los demás colegas para que apoyen esta moción que beneficiará al sector de los auxiliares. Esta es la sustentación que hago de este proyecto y ojalá cuente con el apoyo de toda la comisión. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Ha sido la exposición del proyecto de ley. Este proyecto de ley va a pasar a la Secretaría Técnica para que elabore la fundamentación correspondiente y acabar con la información necesaria. Pasaríamos a la siguiente exposición del congresista Edmundo del Águila, que propone modificar los artículos 13, 17 y 20 de la ley 220, ley universitaria. Tiene uso de la palabra el congresista Edmundo del Águila. Señor presidente, buenas tardes, estimados amigos concurrentes del día de hoy a esta audiencia pública
Buenas tardes, ahora sí. Señor presidente, muchas gracias por el pase. Estimados colegas, representantes, autoridades de la región Puno, estimados amigos que hoy en día están sentados atentamente, y espero pues que esta jornada no sea muy larga para que lo hablado, lo mucho, poco, mediano, finalmente pueda ser absorbido y pueda darse solución a todos los temas. El motivo de la participación es el comentario de la ley 30220, que es la famosa ley universitaria. Cuando uno habla de educación, indudablemente que la palabra implica mucho, no únicamente es tratarse de un tema, ya que hemos tenido una sesión hace un rato dirigida al tema de transportes, de la construcción de una cartera, lo cual es muy importante también, sino es jugar y apostar por el futuro de nuestros hijos, es decir, ver a la educación como un acto responsable que no únicamente va a tener incidencias al corto plazo, sino a largo plazo. Lamentablemente, por coyunturas y por situaciones que todos conocemos, la educación superior no andaba bien. En el Perú existen 150 universidades. Lamentablemente, muchas de las universidades fueron creadas no con fines académicos, sino con fines políticos. En un quinquenio, para tener una idea, se crearon 49 universidades. En un quinquenio, del 2011 al 2016, se crearon 49 universidades. Es decir, de cada 3 universidades que hay en el país, una se crearon en 5 años, que es el quinquenio 2011-2016. Todo eso hizo pensar indudablemente a aquellas personas inmersas en el mundo educativo a poder plantearse, poder recapacitar acerca de cuál es el futuro que le espera a los muchachos, y quizás una etapa muy sensible, que es la etapa donde se apuesta o es previa a entrar a este mundo laboral. Es así como se da la famosa ley universitaria. Pero toda ley es perfectible, toda ley con el andar, con el caminar, con el paso del tiempo puede mejorarse. Y la idea, creo yo, que hoy en día planteamos y estar reunidos en esta Comisión Descentralizada de Educación es poder encontrarle aquellos aspectos que durante todo este tiempo de aplicación de la ley universitaria hemos visto y podamos darle una mejora del caso. Es así como la bancada de Acción Popular, a quien yo represento dentro del grupo de educación, ha planteado la modificatoria en 3 artículos básicos. ¿Cuál era el tema en discusión de esta ley? Primero, la llamaba una ley centralista, es decir, que el Ministerio de Educación, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo, el Gobierno Central, vía el Ministerio de Educación, tomaba a cargo de la educación superior, lo cual eso generaba muchas dudas porque estaba sujeto a la educación superior al matiz o al color político de aquel gobierno que estaba de turno. Esa es la primera gran crítica que tiene la ley universitaria. Y la segunda crítica es el tema del licenciamiento, es decir, cómo es posible que empresas que obtienen licencia definitiva para poder operar y trabajar, ¿no? Lo hacen de forma correcta, pero sin embargo, en el tema universitario, cada 6 años, 7, 8, 9 o 10, dependiendo el grado y las características de la universidad, había que licenciar, es decir, que había que hacer todo un proceso para poder obtener nuevamente el licenciamiento. Bueno, la modificación de estos 3 artículos apuntan básicamente a poder contrarrestar y mejorar estas 2 grandes discusiones o estas 2 grandes problemáticas que les he explicado. La primera, el tema del licenciamiento. El sector de educación, a diferencia de otros sectores, es un sector de evolución mucho más lento. Si nosotros analizamos y comparamos con otros sectores dentro del mismo rubro de servicios, como diversión, por ejemplo, el crecimiento y el desarrollo de ese rubro es mucho más inmediato. Un restaurante, ¿no? un teatro, un anfiteatro dedicado a temas culturales, tiene crecimiento mucho más rápido que el sector de educación. En el nivel superior, la educación saca su primer producto recién a los 5 años. A los 5 años yo puedo saber si efectivamente ese producto llamado alumno va a tener un buen performance dentro de ese gran sector laboral. Y para eso hay muchos ratios, para poder analizar el ratio de ocupabilidad, el ratio, si efectivamente el chico estudió una carrera y trabaja en esa carrera, el ratio de que si el chico acabó sus estudios en los 5 años, el ratio de deserción, es decir, hay muchas variables en las cuales podríamos ver. Pero lo cierto es que una universidad, al ser un sector mucho más estático que dinámico en cuanto a la producción de estos servicios, tenía cada 6 años que renovar su licencia. Y renovar la licencia no únicamente implicaba un cambio en términos estructurales o una revisión de la infraestructura, sino también académica. Y nosotros creímos conveniente que al cabo de los 15 a 18 años ya la universidad está cuajada, es decir, la universidad ya está instalada,
y todos los alumnos y los padres de familia ya saben cuál es el verdadero matiz o performance de esta universidad. Es así que planteamos la modificación del artículo 13, en el cual decimos que al finalizar la segunda renovación del licenciamiento se podría tener un licenciamiento indefinido, es decir, siempre bajo la supervisión de la SUNEDU para poder corregir o inclusive suspender o anular el licencia de funcionamiento, poder extender esto de manera definitiva. Esto ayudaría mucho a la universidad, primero, que le quitaría un peso de que cada cierto tiempo tendría que licenciarse. Segundo, dedicaría sus recursos, tanto económicos como de tiempo, para poder trabajarlos en temas netamente dedicados al tema de educación, como es el tema de la investigación. La segunda modificatoria que se propone es al artículo 17, en la cual precisamente se habla de ese famoso centralismo. Se decía mucho los miembros del directorio de la SUNEDU son del gobierno central. Entonces había un representante ahí del directorio que lo nombraba la CONCITEC, esa institución que antiguamente dependía del Ministerio de Educación, pero que hoy en día depende de la PCM. Si se le pide a la PCM nombrar su representante en CONCITEC, ¿qué es lo que hace? El ministro o el primer ministro el día de hoy, Fernando Zavala, se le dice, oiga, nombre usted el representante, ¿no?, de la PCM dentro de SUNEDU. El ministro lo que va a hacer es va a llamar a la ministra de Educación y le va a pedir un nombre. Finalmente, sigue el Ministerio de Educación teniendo participación y relevancia dentro de la composición de la SUNEDU. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Para evitar estos malentendidos, estas suspicacias, lo que se ha hecho es que hoy en día, vía CONCITEC, se convoque a un concurso público y pueda ser elegido vía concurso público. La otra está dirigida a la participación de las universidades. Las universidades antes tenían 3 espacios, o tienen 3 espacios dentro del directorio de la SUNEDU. 3 espacios que indudablemente son parte, algún porcentaje de la composición total de SUNEDU. Pero lo que nosotros planteamos es la reducción de 3 espacios a 2 y dejar un espacio para el Consejo Nacional de Educación. ¿Esto qué permite? El Consejo Nacional de Educación es un organismo, un ente nombrado o constituido por personas muy representativas. Toda la élite de la educación a nivel nacional, exministros, gente con mucho entendimiento de educación, no solamente a nivel primario, secundario, sino sobre todo a nivel de educación, puedan ser parte del directorio de la SUNEDU. Así que creemos que este cambio es conveniente porque no únicamente le inyectamos calidad a esta composición del directorio de SUNEDU, sino hacemos algo muy importante, que fue la eficiencia que pasaba en la antigua ley. Es decir, que los mismos representantes de las universidades, vía los rectores, se legislaban o se fiscalizaban a ellos mismos. Con eso le quitamos importancia, relevancia a este tema y le damos más importancia a la parte técnica. Y por último es el tema de la duración. Antes, actualmente cada miembro del directorio está constituido dentro de la SUNEDU por un espacio de 3 años. Lo que planteamos que al tratarse de una ente o un estamento de la educación tan importante, debemos extenderlo a 5 años para poder tener un trabajo prolongado a largo plazo y sobre todo planificado. Esas son, señor presidente, las 3 modificatorias que se han planteado en este proyecto de ley, que yo espero que por encima de que puedan ser aprobadas en su totalidad, puedan sobre todo contribuir a este gran debate que se realice en torno a la famosa ley universitaria. Debates que es importante poder sincerarlo, porque así como quien habla, el mundo del Águila, representante de Acción Popular, tiene una clara posición de apoyo a esta ley universitaria, sería bueno también que todos aquellos representantes que no están de acuerdo con esta ley puedan hacer un planteamiento que vaya de acuerdo a esa posición. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista del Águila. La propuesta de modificación de esta ley universitaria va a pasar a la Comisión de Trabajo, Educación Superior Universitaria, que lo preside el congresista Domínguez. Así como la propuesta del congresista del Águila, existen varias peticiones justamente para hacer las modificaciones de la ley universitaria, que estas van a ser sometidas a discusión para luego tener que ser aprobadas las modificaciones que se crean pertinentes. Pasamos a invitar a la congresista Alejandra Aramayo para que pueda sustentar sobre el tema de descentralización de la educación y el currículo nacional.
Muchas gracias, presidente. Yo quería saludar a todos los miembros de la Comisión de Educación en esta primera sesión extraordinaria de audiencia pública descentralizada. A través suyo, señor presidente de la Comisión, quiero saludar al CIDEPS que está presente en esta sesión, solidarizarme con sus reclamos. Yo además soy profesora de educación inicial. Soy egresada del Instituto Superior Pedagógico de Puno, a mucho orgullo. Como colega suya, señor presidente, quiero pedir que las reclamaciones emprendidas y expuestas por el colega Curro puedan ser priorizadas. Todo el apoyo, señor presidente, que usted merezca en el impulso de los reclamos que hoy plantean mis colegas a través de la Comisión de Descentralización, tenga la generosidad de contar conmigo. Señor presidente, quiero hacer uso de la palabra, como he solicitado en debida oportunidad, para hablar de la descentralización de la educación en el currículum nacional. Sabemos que tenemos una dirección nueva al frente del Ministerio de Educación, que ha hablado con mucha fortaleza del currículum nacional. ¿Cuáles son las debilidades de este currículum nacional? Hay que entender algo, que hay ya en marcha un proceso de la descentralización de la educación. ¿Y a qué se refiere esta? A que existe una transferencia de funciones en educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte, recreación, establecida en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que tiene clarísimos objetivos, presidente. Lograr una gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con participación de la ciudadanía. Contar con una educación financiada, administrada, con equidad y eficiencia. Por eso, señor presidente, quiero comentarle que no se viene cumpliendo con el marco legal referido al proceso de la descentralización de la educación. Si podemos ir, por favor, a la siguiente diapositiva. Existe un marco legal que tiene que ver con la Ley de Bases de Descentralización, que estableció competencias compartidas entre los niveles de gobierno. Por un lado tenemos al gobierno nacional, por otro lado al gobierno regional y por otro diferente los gobiernos locales. ¿Qué está haciendo, señor presidente, el Ministerio de Educación? Está disponiendo, sin respetar la autonomía de los gobiernos regionales, temas que le corresponde ver al gobernador regional. Y eso no corresponde, señor presidente. Nosotros necesitamos que los gobiernos regionales de todo el país, de acuerdo a sus competencias otorgadas en la Ley de Bases de Descentralización, promulgada ya hace 15 años, pueda ser respetada. Por otro lado, el artículo 47 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales asignó a estas instancias 21 funciones específicas en materias de educación que podrían ser exclusivas o compartidas, y estas tampoco se cumplen. Pesa más, señor presidente, un oficio que viene del Ministerio de Educación que una ordenanza regional, que un acuerdo regional. Y eso no lo vamos a aceptar. Queremos, señor presidente, siguiente por favor, que la ministra de Educación nos responda lo siguiente. Avancemos. Existe un marco institucional que hay que articular respecto a una estrategia de modernización y a una estrategia de descentralización. ¿Cómo es que vamos a articular, señor presidente, el planeamiento, el presupuesto, los sistemas de información, cada una de las estructuras, procesos y programas respecto al rol que tiene el gobierno regional? ¿De quién es la responsabilidad de educación en el ámbito de los gobiernos regionales?
una relación intergubernamental, señor presidente. Existe la necesidad de validar el currículum nacional, señor presidente. ¿Por qué a los niños se les tiene en la sierra que enseñar a contar con payares cuando es algo que no es próximo a nuestra realidad? Nosotros necesitamos que los niños aprendan aymara, que aprendan quechua, que es su lengua materna. ¿Por qué nos tienen que mandar, señor presidente, textos hechos en la capital de la República cuando existen técnicos y profesionales con la capacidad de diseñar textos desde las regiones, que utilicen los insumos, los granos andinos, que nos hablen de los camélidos sudamericanos, que nos hablen de las cuencas hidrográficas que hay en cada región? En la pasada gestión del ministro Saavedra había 800 millones por criterio de consultorías. Todo se tercerizaba en el Ministerio de Educación, presidente. Nosotros necesitamos que se fortalezcan las capacidades técnicas de los gobiernos nacionales. Y quiero referirme, señor presidente, en este momento, y cuando usted fue rector de la Universidad Nacional del Altiplano, se hizo un ranking de las universidades más competitivas que existía y se le encargó esto cuando existía la Asamblea Nacional de Rectores al doctor Piscoya. Dentro de las 10 universidades más competitivas estaba la Universidad Nacional del Altiplano, que me honro ser egresada de esta universidad del programa de Derecho, señor presidente. Uno de los criterios de calificación que se hace en la Universidad Nacional del Altiplano es la certificación y acreditación de sus programas, el nivel de maestría y posgrado que tienen los catedráticos. Quiero llegar a lo siguiente. En el ámbito del departamento de Puno existen suficientes capacidades profesionales para que esas consultorías exportadas en la capital de la República puedan ser impulsadas a través de profesionales puneños. Que nos alcancen, presidente, objetivos respecto a la articulación territorial, que nos hablen del monitoreo, supervisión y evaluación en materia de estrategias de descentralización. Eso es, señor presidente, la autonomía del gobierno regional en materia educativa. Y es lo que le queremos pedir. Se le pide explicación a la ministra. No más textos desde Lima, textos desde cada región, en lengua materna, con criterios de diversificación de territorio, señor presidente, de identidad y de cosmovisión. Siguiente, por favor. Siguiente, anterior, por favor, anterior. Lo que tenemos acá es cómo ha ido el proceso de descentralización, cómo el gobierno nacional se ha vuelto un prestador de servicios y que ha requerido muchas veces consultorías, cuando lo que ha tenido que hacer es fortalecer su institucionalidad. Les voy a poner un ejemplo. Si yo pido servicios ocasionales, puedo contratar una consultoría. Pero si el Ministerio de Educación tiene funciones regulares como monitoreo, supervisión de programas, ¿debo contratar consultorías o debo fortalecer los programas del sector? Corresponde lo segundo. Y corresponde además que no se haga, señor presidente, a través de personal de confianza, sino que se convoque al personal de planta, donde no hay clientelismo, donde no hay volatilidad, para ser prestador de estos servicios. Eso nos tiene que contestar la ministra, señor presidente. Quiero decir además de que existe una transferencia de competencias y funciones, un enfoque territorial de servicio público orientado al ciudadano y que la gestión educativa descentralizada tiene un marco normativo, planificación, presupuesto, desarrollo organizacional, articulación vertical, horizontal, desarrollo de capacidades, participación ciudadana. De esto solo quiero hablar de uno, desde
aquel que tiene que ver con la articulación vertical y horizontal. ¿Cuál es el rol que le corresponde al Ministerio de Educación? ¿Cuál es el rol que le corresponde al gobierno regional? ¿Cuál es el nivel de colaboración entre instancia e instancia del Estado? No se trata de que haya una competencia, presidente. Se trata de que el gobierno nacional cumpla con el rol tutelar de decir cuáles son las políticas de Estado en materia de educación, que el gobierno regional las diversifique, que se vuelva a hacer esa infraestructura educativa de acuerdo al territorio. Nosotros no podemos pensar en tener en los suros una infraestructura educativa estándar a todo el territorio. Necesitamos una infraestructura educativa que se adecue a la identidad del maestro, del discente, de la comunidad educativa. Estamos en un franco proceso de recentralización y es lo que quiero llamar la atención hoy con esta ponencia. Existen, siguiente por favor, una serie de desafíos. Desarrollar el rol rector del MINEDU en materia de gestión descentralizada de la educación. Hace falta reforzar además el rol estratégico de los gobiernos regionales en la gestión del servicio educativo. Y yo quiero pedirle a nuestro gobernador regional, que nos ha acompañado desde tempranas horas en la Comisión de Transporte y ahora en la Comisión de Educación. Ponga usted, señor gobernador regional, a través suyo, señor presidente, a los mejores técnicos en la Gerencia Regional de Educación. De soporte técnico a los profesores. Que los concursos sean transparentes, señor gobernador regional. Que haya la oportunidad de desarrollar la carrera magisterial, apreciado gobernador regional, con criterios de meritocracia. Que no haya más plazas ocultas. Todo transparente, abierto a la ciudadanía. Que así como se sanciona, estimado gobernador regional, se estimule a los docentes. Para eso contará usted con el apoyo del Congreso de la República. Quiero finalmente agradecer la oportunidad que se me ha dado de hacer uso de la palabra en esta exposición, terminando, siguiente por favor, con decir que hace falta darle una mirada a la educación con un enfoque territorial. Territorio no es un espacio geográfico, el territorio es el ciudadano, es la persona que se mueve, que migra, que busca la satisfacción de necesidades fundamentales primero, intelectuales después, y que busca bienestar. El Estado tiene que darle bienestar al ciudadano y la reforma educativa es la reforma llamada a construir ciudadanos dignos. Muchísimas gracias. Gracias, esta sesión extraordinaria, tanto de la Comisión de Transporte como la de Educación y la audiencia pública, es un éxito total, porque en los últimos 10 años en el Congreso no se lograba tener quórum para realizar estas audiencias públicas y sesiones descentralizadas. O sea, nunca se ha llevado a cabo en los últimos 10 años. Y hoy día hemos logrado aquí en Puno tener 2 sesiones extraordinarias con el quórum correspondiente. Agradecemos a los congresistas que han hecho un esfuerzo. Algunos se quedaron sin cupo para poder viajar por esto de la festividad de la Virgen de la Candelaria, y seguramente la presencia hubiera sido más masiva, ¿no? Antes de levantar la sesión, pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente, sin esperar el trámite de aprobación del acto. No habiendo más temas que tratar, siendo las 1:32, se levanta la sesión. Muchas gracias. Pasaremos ahora a la segunda parte, que es la audiencia pública.